La paz es posible. El país vive, exceptuando sus años de guerra civil, el mayor momento de violencia en su historia. Llevamos más de una década de espiral de homicidios que parece nunca cesarán. En el ambiente que ha generado la inseguridad, encontramos a muchos políticos y líderes de opinión plantear todo tipo de análisis y recomendaciones, no pocas de ellas disparatadas y violatorias de los derechos humanos. En el debate es común encontrar acusaciones y reproches. Hay quienes culpan a Felipe Calderón del desastroso momento de violencia en el que nos encontramos, otros al prohibicionismo de algunas drogas y unos más al sistema económico. Me atrevo a mencionar a Calderón porque él hizo de la política en seguridad su obra de gobierno. Sin embargo, es claro que desde hace muchos años antes se habían incubado las condiciones para el estallido de la violencia. Más allá de su eficacia, fue su decisión de enfrentar el crimen, lo que a mi juicio precipitó lo que tarde o temprano se iba a desencadenar. En mi opinión, el motivo del fracaso radica en la nula capacidad política del entonces presidente para lograr con gobernantes y alcaldes acuerdos de respaldo a su agenda. No estamos en las condiciones de un Estado fallido, pero sí de uno disfuncional. Para sostener lo anterior, valgan 4 datos. 1. Son muchas las zonas del país donde los ciudadanos no pueden transitar libremente e incluso las autoridades no se atreven a hacerlo. 2. Las cifras de homicidio crecen y las políticas públicas nacionales han fracasado en su intento de disminuirlas. 3. No son pocos los grupos de autodefensa que patrullan y someten parte del territorio nacional. 4. Los principales capos de la delincuencia son juzgados en otros países. En los elementos antes mencionados, es fácil identificar los síntomas de un Estado claramente disfuncional. En el cuarto de ellos vale la pena hacer un comentario que ilustra la afirmación. ¿Por qué un país extradita a quien le ha hecho tanto daño? La lógica nos dice que la respuesta a la pregunta está relacionada con la capacidad del país para garantizar una sanción efectiva y la certeza de que la misma se cumpla. En el sistema penitenciario también somos disfuncionales. ¿La paz es posible? La respuesta es sí. La solución en sí misma es muy simple, pero compleja y difícil al momento de ser instrumentada. Se requiere que los 3 órdenes de gobierno demuestren una clara voluntad de actuación en contra del crimen, con políticas públicas adecuadas y un espacio de tiempo razonable para su aplicación. El lector seguramente me cuestionará sobre el segundo de los elementos, argumentando que con él se puede decir todo y nada. Al respecto, basta comentar que si revisamos los pocos lugares del país donde ha mejorado su seguridad, nos daremos cuenta de que su éxito pasó por aplicar fórmulas muy conocidas e incluso de bajo costo. La violencia disminuyó en lugares donde se limpiaron las policías y se les aumentó el salario. Se crearon grupos élite. Se construyó, aún modestamente, un sistema de inteligencia. Se golpearon los ingresos del crimen. Se generó empleo y se invirtió en educación, deporte y cultura. Como se observa, no se trata de descubrir el hilo negro. Entre una comunidad violenta y una de paz, hay un factor que hace la diferencia, y consiste en la voluntad de actuar que asumieron las autoridades que se convirtieron en exitosas. Los gobiernos locales, con buenos resultados, se enfrentaron al crimen, incluso en áreas en las cuales pudieron haber objetado falta de competencia. Donde hubo logros, no se realizaron grandes reformas legales. Se aplicaron las normas existentes, se diseñaron políticas de seguridad inteligentes, pero sobre todo se mostró el compromiso por mejorar indicadores. El éxito llegó al sistematizar procedimientos y evaluar resultados. Lo último parece sencillo, pero en mi experiencia, la autoridad al escuchar y procesar reclamos, críticas y opiniones tiene que distinguir las legítimas e informadas y, por lo tanto, aprovechables de aquellas desinformadas o malintencionadas. En materia de seguridad, son muchos más los que opinan que aquellos que en realidad saben. La violencia se ha convertido en un problema de seguridad nacional y por consiguiente afecta la estabilidad económica, política y social del país, además de que coloca en un grave riesgo a sus habitantes. Si ustedes me preguntan sobre la pertinencia de la Guardia Nacional, no dudo en reconocer que es un elemento que requiere el nuevo gobierno, pero también puedo afirmar que por sí misma es insuficiente para traer la paz. Lo es como han sido muchas otras acciones aisladas en los últimos gobiernos federales. El presidente López Obrador, en el Plan Nacional de Desarrollo, que sometió a la consideración de la Cámara de Diputados, incluye además de la Guardia Nacional, elementos novedosos dentro de su propuesta de seguridad. Entre ellos sobresale la justicia transicional y la posibilidad de indultos y amnistía, la despenalización del uso de drogas y el fin de lo que llaman la guerra contra el narcotráfico. Visto lo que ha sucedido en otros intentos del Estado, este que tiene características muy particulares, solo podrá avanzar si los gobiernos subnacionales y municipales lo asumen y se corresponsabilizan de su cumplimiento. En suma, para lograr el éxito, se requiere una política de Estado, una voluntad de Estado y una conducta de Estado que se refleje en la coordinación que no hemos tenido en los últimos 12 años.
El nuevo Ejecutivo Federal rendirá buenas cuentas en la medida en que los gobernadores y alcaldes se involucren en la lucha contra el crimen y asuman su corresponsabilidad en el territorio bajo su jurisdicción. Por Rubén Moreira Valdés, diputado federal por Coahuila de Zaragoza.